Segundo libro de Macabeos, capítulos 10 al 12. Estos 3 capítulos tienen algo bastante en común y es que los judíos, en este caso los macabeos, antes de cualquier situación, fuese lo que fuese, independientemente de eso, pues ellos se ponían a orar. Y luego ya que viniese lo que tuviese que venir. Pero ellos antes de cada situación, de cada acción, de cada decisión, de cada batalla, ellos oraban. Y luego ya, pues que venga lo que venga. Así que, bien, pues para empezar vamos con el capítulo 10, donde aquí trata sobre la purificación del templo, donde ya pues los macabeos recuperan el templo y la ciudad. Y pues esto es una ocasión de alegría, ya que pues ese templo lo habían blasfemado, habían hecho cosas horribles, habían destruido muchas cosas, también habían robado el bando enemigo. Entonces, por fin, después de tanto luchar por ello, los macabeos habían recuperado todo esto, lo purificaron. Y aquí algo que compartir es que lo que se hacía es, en una mesa de oro, en el tabernáculo, pues se ponían 12 hogazas, que es pan. Se ponía 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Y esto lo que significaban estos panes, que se llamaban panes de la presencia, es la comunión ininterrumpida del pueblo con Dios. Así que bien, lo que rogaron en este momento al Señor fue corrección, que si pues tal vez ellos hacían algo que no estuviese bien, que los corrigiese. Y esto la verdad que me llamó la atención, ya que pues ellos justamente acababan de conseguirlo todo, pero aún así ellos seguían pidiendo esa corrección para que todo fuese mejor y para mejorarse a ellos mismos. Así que bien, pues aquí se les animó a celebrar con esa alegría durante 8 días esa gran fiesta del Hanukkah, que grabé un episodio anteriormente diciendo qué era esta fiesta, y también recordando las anteriores fiestas. También se recordó la fiesta de las tiendas y todo lo que habían conseguido los israelitas. Así que continuando con el capítulo, pues se puede observar la lucha de Judas contra los pueblos vecinos y contra Lisías, que este era el ministro de Eupator. Luego también se ve como Ptolomeo, llamado Macrón, fue la primera persona en observar justicia con los judíos, porque al final todos engañaban a los judíos, todos traicionaban a los judíos. Luego se abre un nuevo apartado donde habla sobre Gorgias y las fortalezas idumeas. Los idumeos eran dueños de fortalezas estratégicas que causaban molestias a los judíos. Por lo tanto, entraron en guerra, pero como bien os he comentado al principio del episodio, ellos fueron a la lucha, ellos pasaron a la acción después de haber pedido a Dios. Es decir, de aquí que concluimos, que extraemos, que ellos no se atreven a luchar sin antes orar. Y esto nos da a entender que la oración es muy importante. Cuán poderosa tiene que ser la oración para que ellos, hasta que no oran, no actúan. Así que, pues esto también nos da que pensar de, realmente, antes de una decisión importante, pregunto a Dios, pido a Dios, ruego a Dios. Por consiguiente, después de haber realizado todo esto, Judas organizó al ejército y supo distinguir qué era urgente y qué no, y además cómo actuar ante este caso. Así que bien, llega un punto en que Judas acusa de que se están vendiendo a las personas como esclavos. Entonces, pues esto no le parece bien porque no está bien. Y esto va y lo denuncia. Y de aquí pues lo que extraemos también es que ante una situación injusta no nos podemos quedar callados. Esto continúa con que Judas vence a Timoteo y se apodera de Gázara. Y aquí igual, ¿ven un posible peligro? Pues van a orar a Dios, van a pedir al Señor. Y en el versículo 28 quiero destacarlo porque se ven 2 realidades. Una realidad que son, pues, los macabeos, los judíos, dice, unos tenían como garantía del éxito y de la victoria, además de su valor,
el recurso al Señor. Es decir, que tenían a Dios. Y luego los otros combatían con la furia como guía de sus luchas. Es decir, que la guía era su furia. Entonces, pues, esto no acabaría nada bien. Y bien, pues tras esto, Judas, como os he comentado, venció y bendijeron al Señor, porque él hacía grandes beneficios a Israel, además de darles esa gran victoria. Pasando al capítulo 11, aquí se encuentra la primera campaña de Elisías contra los judíos, pero no tenía en ningún momento, no tenía en mente que todo lo que hacía repercutía, es decir, todas las cosas que hacemos tienen consecuencias, sean como sean. Entonces, él no tenía en cuenta el poder de Dios. Así que bien, pues vieron otra vez de nuevo peligro y otra vez ahí estaban implorando al Señor. Y también lo que hicieron no es solo esto, como veis, no solo oraban, sino que también actuaban, no quedaban parados diciendo, bueno, pues ya Dios hará. No, ellos también seguían en movimiento, seguían moviéndose, pero teniendo al Señor como guía. Así que todos se unieron como si fuesen una sola persona y bendijeron a Dios, que aquí dicen, bendijeron a Dios misericordioso, además de que sus ánimos subieron muchísimo. Tras todo esto, tras estas victorias y estas derrotas de Elisías, él como que para y se pone a reflexionar sobre todo lo sucedido y luego comprende todo lo que ha ido pasando. Entonces llega a la conclusión Lisías, que es el enemigo, de que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso luchaba con ellos. Y ante todo esto, él pues siguió reflexionando y llegó a la conclusión de que debía reconciliarse, por lo que propuso esa reconciliación con los judíos y se hicieron 4 cartas relativas al tratado, donde se indicaba que los judíos pudiesen vivir según las costumbres de sus antepasados, por lo que aquí se ve cómo a pesar de todo lo que tuvieron que pasar y gracias a no rendirse y a seguir luchando, por fin consiguieron eso que tanto querían, que realmente era vivir coherentes con sus principios. Así pues, el capítulo 12 narra los acontecimientos de Jope y Yamnia, donde, a pesar de este tratado, algunos no dejaban vivir en paz a los judíos y les pusieron trampas. Y, pues, otra vez, antes de actuar, invocaban a Dios, que le llamaban el justo juez, y ya, pues, actuaban. Luego, pues, se ve que lograron la victoria. Ellos decían gracias al auxilio recibido de Dios y finalmente consintieron las paces con los otros pueblos que habían atacado, a pesar de ese tratado de paz. Después se da la vuelta por Efrón y Estitópolis, donde aquí los habitantes habían sido benévolos y acogedores en los tiempos difíciles que ellos tuvieron, por lo que no dejaron de lado a este pueblo y fueron a agradecerles todo eso que habían hecho con ellos, toda esa gratitud y esa gran acogida que tuvieron. Y bien, pues llega un punto donde Judas suplica al Señor que se mostrase su aliado y su guía en el combate, porque es que Judas tenía una confianza en Dios y tenía tan claro lo que quería que sabía que el mejor guía que podía tener era el Señor. Así que bien, pues para finalizar este episodio, el último apartado es el sacrificio por los muertos, que se realizaba para que quedasen libres de pecado, ya que pues hubo muchos parientes muertos en batalla y se preguntaban como que por qué habían perecido, porque generalmente todos estaban bien, pero había una parte que no entendían por qué habían perecido, por qué habían fallecido en batalla. Entonces se dieron cuenta, ya recogiendo los cadáveres, que tenían como otros ídolos. ¿Y qué pasa? Que aquí entendieron el por qué habían perecido, por adorar a otros dioses. Entonces, cuando lo entienden, toda la situación, bendicen al Señor y le dicen: Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas.
Muchas veces nos pasa esto, que nos pasan cosas y no entendemos por qué nos pasan, pero luego finalmente el Señor, bueno, depende de qué caso, hay veces que sí, hay veces que no, si es su voluntad, nos revela el por qué nos ha pasado cada cosa. Y el mejor sitio para encontrarlo es la Biblia, te lo aseguro. O sea, en mi caso, el mejor sitio donde estoy encontrando muchas respuestas a por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, pues aquí está todo. Y bien, finalmente Judas recomienda que se mantengan limpios de pecado para poder vivir y vivir felices. Así que ofrecieron unos sacrificios y se habla de la resurrección, que según lo que pone aquí es de las primeras veces que se destaca tanto este tema en la Biblia. Así que eso ha sido todo en el episodio de hoy. Espero que hayáis aprendido, aunque sea un poquito, que al final es muy importante la oración y muy importante orar y pedirle a Dios pues sabiduría, entendimiento, que nos ilumine ante una decisión, porque al final todas las decisiones tienen consecuencias. Por lo que muchísimas gracias por escucharme, que pases muy buen día y que Dios te bendiga.